Bienvenidas a Enfoque F, un espacio con perspectiva de género. ¿Cómo es posible que mujeres con poder político permitan que el marido las golpee sin chistar, sin denunciar? Pues también ocurre. ¿Cómo es posible que mujeres con poder económico aguanten tremendas golpizas del marido sin acusar? Pues, se los repito, también ocurre. ¿Cómo es posible que funcionarios de la propia Fiscalía General de Chiapas también sean golpeadores de mujeres? Aunque éstas trabajen con ministerios públicos o inclusive como jefas de los fiscales. O cómo estos trabajadores de la justicia van a hacer su labor con perspectiva de género, si son auténticos machos de pecho peludo y violentos golpeadores de mujeres. ¿En manos de quién está la justicia? Estas víctimas de violencia machista con poder político toleran la violencia de género en su contra, quizá por vergüenza, por pena, cuando realmente quien debiera sentirla es el agresor, el golpeador. ¿Será posible que soporten el silencio y tanta violencia a pesar de estar en condiciones de conseguir que las autoridades les pongan atención por su posición en el gobierno? ¿Será por el qué dirán? ¿O porque saben que su esposo tiene todavía más poder que ellas? El caso de estas mujeres víctimas de violencia familiar, quienes pudieron haber acusado a su golpeador, conducir su propio proceso judicial y obtener justicia, ¿tampoco lo hicieron por el qué dirán? ¿Se detuvieron por la vergüenza? Si la víctima de violencia es una mujer con dinero, ¿por qué motivos se aguantan? Hoy tendremos un programa diferente y entretenido, porque vamos a hablar de altos funcionarios públicos, pero golpeadores de mujeres. En todos lados se cuecen habas, porque resulta que no solo son golpeadas las mujeres de a pie, sino también las que andan en un coche de lujo. Altas funcionarias públicas sufren violencia de género, sufren violencia machista, sufren violencia misógina. Contra eso estamos, pero precisamente por lo mismo traemos hasta tu hogar o hasta tu celular o hasta tu oficina estas historias de violencia de género. Hay profundas causas detrás del estoicismo de estas mujeres que se callan, que no denuncian o bien que perdonan. Y hoy nuestra entrevistada nos va a ayudar a discernir posibles razones. Es ella, una mujer que también ha sufrido violencia en su hogar, violencia familiar, sabiéndola sortear, y ella nos va a mostrar una vía que otras mujeres deben seguir. Poco a poco le vamos a ganar a la violencia que las mujeres sufren en su casa. Para eso trabajamos en Enfoque F, que hoy transmitimos desde esta página, desde nuestro canal de YouTube y también desde la 89.5 FM, Voz de Berriozábal. Comenzamos. Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chiapaneco. Una plaza que pertenecía a un solo partido. Una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento insólito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones. Así fue como Comitán se abrió, por primera vez, luego de 72 años, el camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon. Hoy estamos con mi amiga Victoria. Victoria es una chica que es profesionista. Este es un dato muy importante. Es abogada, ha tratado con mujeres víctimas de violencia, pero también ella ha sido víctima de violencia. Y de esto vamos a hablar porque, como ha conocido muchos casos, también ha tenido acceso a información y a víctimas de violencia de mujeres que inclusive están en el poder o que están empoderadas por tener
alguna posición importante de gobierno. ¿Qué significa esto? Que la violencia está en todas partes. No solo la sufren las mujeres pobres, la sufren las mujeres pobres, las mujeres ricas. En fin, el común denominador es que la violencia la sufren las mujeres, y de eso vamos a hablar hoy con Victoria, porque la ha vivido de cerca, la ha trabajado, pero también la ha sentido en su propia piel. Gracias por venir, Victoria. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigo de Israelí. Pues efectivamente, soy profesionista, soy abogada de profesión y he vivido violencia de forma personal. En tu cuerpo. En mi cuerpo, en mi trabajo, ¿sí? Y lo he trabajado con personas. He vivido violencia psicológica. ¿Eso en tu casa? Sí, claro, en mi casa he vivido violencia psicológica. ¿Verbal? Verbal, sobre todo, que es majaderías, muchas majaderías, insultos. Uh-huh. Sí, he vivido violencia física, realmente no, pero sí he estado a punto de vivirla. Uh-huh. La he evitado, porque por lo mismo de que soy profesionista, tengo un carácter bastante fuerte. Es importante eso, dijiste, la he evitado. ¿Cómo ha sido posible? ¿Cómo la evito? Una, no callando. Es muy vergonzoso que sufras violencia y que vayas y denuncies o llames a la policía. Da pena. Sí, te da pena, te da vergüenza. Uh-huh. Porque inicialmente, como mujer, uno dice, ¿qué piensan, qué dicen de mí? Uh-huh. O bien, ahí va la golpeada, la tonta que la están golpeando. Pero si me callo, entonces si hubiese sufrido ya la violencia física, quién sabe desde cuándo. Uh-huh. Pero no la sufro, porque si veo que la situación se pone difícil, así tengo que hacer un escándalo, pues llego a la policía. Uh-huh. Y tengo que actuar. Sí. Pero yo sí tengo que actuar, no me quedo callada. Uh-huh. Y pues a mi forma de ver las cosas, yo le he tenido que agradecer a Dios, porque el hecho de que yo no me quede callada ha hecho que mi esposo, que tal vez fue educado, que había violencia tal vez en su hogar, yo desconozco, haya aceptado que tomemos terapias psicológicas. Terapias, eso es también importantísimo. Y recomendación de un amigo. Ajá. Un amigo me dijo, ¿sabes qué? Ve al centro donde te pueden dar una terapia psicológica gratuita. Uh-huh. Después la pagamos y actualmente la seguimos. Y eso nos ha ayudado a que los dos podamos hablar. Porque el hombre es violento. Yo creo que el hombre es violento por naturaleza y por educación desde casa. Desde el hogar, correcto. Desde el hogar, yo creo que las mujeres les enseñamos a ser violentos a nuestros hijos. Uh-huh. Desde el momento que hay madres que dicen, si te pegan, pega. Sí. O sea, no, al hijito se le dice, si te pegan, mi amor, da queja. Acusa, denuncia, como si fuéramos al ministerio. Exactamente, no pegues. Uh-huh. Pero les enseñamos que pegar es algo normal. Entonces las mujeres, las mamás, educamos a nuestros hijos violentos contra el sexo débil, que somos las mujeres. Y las mujeres nos queremos defender hablando, pero no tenemos ni la cuarta, ni la quinta, ni la 10ª fuerza que puede tener un hombre. Entonces no nos podemos poner a discutir con ellos en forma de golpes, porque ellos nos llevan la delantera. Aunado que, te voy a contar de un asunto que tuve, de una persona que lo detienen. El muchacho muy decente, no le había pegado a la mujer. Lo detienen, y cuando lo detienen, resulta que la violencia sí era física cuando él tomaba. Se alteraba y decía groserías, pero era psicológica y económica. Uh-huh. El tipo, que tenía un negocio y ganaba muy bien, no le daba un solo peso a la mujer. Uh-huh. Colegiaturas, escuelas, todo lo compraba y lo pagaba él. La esposa no tenía ni idea de cuánto costaba un jitomate. Porque hasta para ir al mercado iba él. Para ir al centro comercial iba él. Control total. Total, económico.
Ahí es violencia. Violencia económica. Violencia económica. La violencia psicológica. Estás fea, estás gorda, nadie te va a hacer caso. ¿Y qué pensamos las mujeres? Ay, nadie me va a hacer caso. Mejor me aguanto porque este bendito hombre me está haciendo favor de hacer caso. Pero ¿cómo estuvo este caso que me querías platicar de ese señor violento? ¿Cómo siguió? No, pues este señor cuando llega tomado a su casa de forma violenta, la mujer ya estaba muy harto, llama a la policía, sí lo detienen. De hecho, en ese entonces, estoy hablando de hace 10 años, lo consigna, se va a prisión. Y ella ahí declara, y llegan a un convenio, pero ahí declara la señora y dice, ¿sabes qué? Pues yo no manejo dinero, porque cuando quieren hacer el convenio le preguntan, ¿y cuánto quieres para el convenio de pensión? Y ella dice, que pague la escuela de mis hijos, pero ¿cuánto es? No sé. No sé cuánto es de colegiatura, no sé. Tampoco podía calcular cuánto de pensión podía recibir si no sabía cuánto costaba un jitomate, una cebolla. No sabía cuánto, ni sabía cuánto ganaba el hombre. Uno no sabía. Entonces le preguntan, bueno, ¿y tus cosas? Es que él compra, hasta mi ropa, dijo, mi ropa él la compra. Y cuando yo lo voy a escoger, él la paga. Sí. Ellos eran indígenas, de una comunidad indígena, pero el señor con mucha solvencia económica. Sí. ¿Y a qué acuerdo llegaron? Al final de cuentas, llegaron a un acuerdo, se fijó ahí una cantidad, pero el muchacho muy astuto le pidió perdón, hasta que le perdonó y regresaron. Y como ella no tenía la solvencia económica para sacar adelante a sus hijos, pues lo perdonó. Que es clásico, ¿no? Es otra cosa que es clásica, porque yo creo que la pensión más alta que sea fijada por un juez ha de ser entre 2,000 y 3,000 pesos. Y hay ocasiones que pues con eso no les alcanza a las mujeres, más si no trabajan, más si pagan una renta. Sí. Y te estoy hablando de una pensión muy alta, hay pensiones de 700 pesos todavía. Yo creo que hasta de 500. Sí las hay. Sí las hay. Entonces, ¿quién va a sacar adelante un hijo con 700 o 500 pesos? Entonces ellos volvieron a reunirse, a vivir juntos. Yo conozco muchos casos, o la mayoría de casos conozco, que vuelven a estar juntos. Que las mujeres se callan, porque son funcionarias públicas, porque los esposos son funcionarios públicos, porque tienen cierta solvencia económica y se avergüenzan. Ajá. Hablemos, ahora sí, hablemos ya de casos concretos. Sí. Por ejemplo, yo conocí un juez municipal hace años, hace 13 o 14 años, yo creo, no recuerdo, que hubo un escándalo porque golpea a la esposa y la tira de un vehículo. Un movimiento. Sí, realmente yo desconozco qué fue lo que pasó, porque no conozco, o sea, pero sí fue un escándalo muy grande porque Comitán es un pueblo muy chico. Pueblo chico, infierno grande. Sí, o sea, fue un escándalo muy fuerte, porque el señor, el abogado era juez municipal. Estamos hablando de un abogado, funcionario del ayuntamiento de Comitán. De hace años. También conocí una mujer con un puesto importante, que ella era subdirectora de control de proceso. Pero nos detengamos todavía otro ratito del juez municipal. ¿Cómo acabó? ¿Cómo terminó? Bueno, Es que ahí sí no supe realmente, porque la señora no denunció. no denunció. No denunció. Sabiendo, porque me supongo que ella sabía algo de leyes. Si su O que por lo esposo... menos tenía que denunciar, no hizo una denuncia ante el Ministerio Público como corresponde. Hizo una denuncia ante los medios, Solo escándalo. solo escándalo. Chisme. Mero chisme, mero escándalo. Y siguieron juntos después de paso de un tiempo. Bueno, de alguna manera también eso le ha de haber servido como protección para que no lo volviera a hacer, porque imagínate, si es abogado, si es funcionario y salir en la prensa como un golpeador de mujeres no ha de ser muy bueno para ese funcionario. Quizá le sirvió como un estate quieto leve. Fíjate que es algo que yo no le he platicado y creo que en este momento me entró la inquietud.
pero sería platicarlo con un psicólogo. ¿Qué le pasa a esos golpeadores que agreden física, emocional, verbalmente a su pareja y después le piden perdón? Supuestamente es un círculo vicioso, Sí. pero hay ocasiones que realmente ese círculo no se cierra y si existe, puede existir el cambio, obviamente con la intención del golpeador y con mucho apoyo psicológico. Pero ¿qué pasa por la cabeza de estas personas que agreden a su familia, a sus hijos, Sí. a sus esposas, que a final de cuentas están dando todo por ellos? Pues sí, es un tema interesante. Hoy yo creo que ya, como dijiste que no conociste más detalles, pudiéramos pasar al otro caso. Conocí otro caso de una funcionaria pública. Ella era subdirectora de control de proceso en el Ministerio Público. De la Procuraduría General de Real Justicia de desde Chiapas. de ese entonces, que te estoy hablando de hace 10 años, aproximadamente 10 años. 10 o 12 años. Esta licenciada también es golpeada por su pareja, que ¿Otra es vez? un abogado. Otra vez el cargo de ella que tenía. Era subdirectora de control de proceso del Ministerio Público. En ese entonces era Ministerio Público. O sea, más arriba que un MP. Ah, sí, es como jefa de los MPs, la que sigue del fiscal regional. Sí. Entonces, Alto cargo, ¿no? altísimo cargo, y es golpeada por el esposo. ¿Y el esposo dónde trabajaba? Él, aparte de que era un abogado litigante de mucho prestigio, con un despacho bastante prestigioso, tenía un puesto de asesor jurídico, asesor legal del presidente del municipio de ese entonces, ¿De Comitán? de Comitán. Es decir, altos funcionarios, ambos. Funcionarios. Ujú. ¿Y cómo estuvo? También fue un mero escándalo en redes sociales, perdón, no existían redes sociales, en noticias, en periódicos. Periódicos impresos de entonces. Sí, al parecer ella sí denuncia, Ajá. sí hay una separación, pero no hay una orden de aprehensión. También hay un otorgamiento de perdón, porque en ese entonces se podía otorgar perdón, no era delito grave. En ese entonces, para que los policías pudieran intervenir, tenía que estar ya muerta la mujer, porque se podían escuchar los gritos y no podían intervenir. Y si la mujer después llegaba y decía, ¿sabe qué, su señoría, le vengo a otorgar perdón a mi esposo? Pues ya se suspendía el procedimiento. Más si era en el Ministerio Público, en la Fiscalía, pues ya se otorgaba el perdón y en ese momento se le daba carpetazo. Entonces, esta jefa de control o jefa de los ministerios públicos le otorgó el perdón Sí, a su después de esposo. algún tiempo, efectivamente. Y volvieron a regresar a vivir juntos. Sí. No se supo si después se repitieron escenas de No, no violencia. se supo. De hecho, la escena que pasó no fue por dicho de ella. Fue por dicho de los vecinos. Y pues porque ella, la pobre mujer, llegó a trabajar con el ojo morado, con unos lentes que le tapaban la cara y con el collarín. O sea que la golpiza fue soberbia. Fue soberbia. El hombre mucho más grande que ella. Ajá. Sí. Es decir, hubo denuncia de terceros por los cuales se supo de esa golpiza. Sí. Y luego también por los signos que ella llevó. Me supongo que sus compañeros le han de haber invitado a que se querellara, ¿no? O tal vez no, porque era jefa. Tal vez como amigos le dijeron, la aconsejaron. Pero no le dijeron denuncia porque pues es de las jefas. Ese es el problema. La vergüenza. Quedarse callada. Y si siguió sufriendo esa violencia o la sigue sufriendo, no se puede saber porque está callada. El problema del silencio. Porque tal vez al escuchar la entrevista ella va a saber quién es. Porque las mujeres prefieren quedarse calladas. Por si eso fuera, le invitemos a, si sigue sufriendo violencia, a que mande datos, ¿no? A que mande señales de humo, a que no se quede callada, que ya no se vale que en estos tiempos se siga sufriendo violencia
teniendo autoridades que, si bien es cierto, se prestan a la corrupción, también existen grupos feministas, también existen medios de comunicación, redes sociales, y así, haciendo equipo, se puede llegar a la justicia. Pues yo creo que ni siquiera eso, existen las redes sociales, y con eso podemos presionar nosotras mismas. Sí. Porque a veces también, no te creas, yo que viví violencia te puedo decir una cosa, te desilusionas también de los grupos feministas. ¿Así? Hay grupos feministas, aquí hay grupos feministas que te dicen, sí, vente, te resguardo en mi casa, pero hazme todo el aseo. Sí. Entonces, ¿te voy a llevar a resguardar para tenerte de sirviente y no pagarte? No. Y yo viví violencia. Hay gente que te dice, te resguardo, pero lo saquemos en todas las redes sociales, que te estoy ayudando, que todos miren que te estoy ayudando, que quiero hacer proselitismo con tu problema. Yo no creo en esos grupos feministas que hay actualmente aquí. Quisiera que hubiera alguno diferente, que realmente resguardara a las mujeres. Que no hubiera un interés de por medio. No, que hubiera realmente una defensa, que la mujer no tuviera que irse a esconder a un lugar, que el hombre sepa en dónde está, en dónde buscarla. Y sí, mira, según yo, las autoridades sí hacen su trabajo. Pero pues llegas toda histérica llorando todo lo que te pasó y les dices, trato mal a mis hijos porque estoy mal, y las personas de la fiscalía te dicen, te voy a quitar a tus hijos porque tú también eres violenta. No, pues... Pero es que ellos están haciendo su trabajo. Sí. No, se necesita mucho apoyo también como mujer. Por cierto, acá vino una señora a denunciar a su pareja, que era fiscal del Ministerio Público. En ese momento yo no sabía de quién se trataba. Al final me entero, me dice ella, que su agresor, que inclusive llegó a utilizar arma de fuego en su casa, que parece que intentó dispararle. ¿De ese conociste también? Fíjate que sí tuve conocimiento, aparte de que fue un escándalo, sí tuve conocimiento de que el Ministerio Público pelea con la señora, que era su pareja de muchos años, y entre el calor de la discusión saca una pistola que estaba puesta a disposición del Ministerio Público en su mesa y dispara por todos lados. La mujer terminó escondida abajo del carro, casi atrás de las llantas. Salió huyendo para salvar el pellejo. Sí, huyó. Es decir, el señor quizá intentó agredirla, No solo asustarla. Yo creo que si disparó y le hubiera llegado una bala a ella, no hubiera sido solo agresión, hubiera sido feminicidio. Pero pues la señora supo esconderse, ¿no? Supo protegerse. Ella denunció ante el Ministerio Público. No solo fue chisme, porque aquí llegó y dijo, esto hizo, y hasta trajo fotos de todas las cosas que se habían roto a balazos. Entonces, ella sí. ¿Y a quién le cayó la querella, el asunto? La verdad no recuerdo qué Ministerio Público le cayó, pero sí denunció la Fiscalía. Ahí donde él trabajaba. Sí, donde él trabajaba. De hecho, él tuvo que pedir permiso o irse varios días, porque la señora estaba dispuesta a lo que fuera. A final de cuentas, él se contactó con ella, le pidió que le diera la oportunidad, también le pidió disculpas. Pidió perdón, como porque siempre. Aquí había una situación. El fiscal no solo en ese momento iba a tener consecuencias legales, iba a perder su trabajo. Entonces sí lo solucionó con la señora y hubo una separación. Una separación, y fue una pareja de muchos años. Pero en este caso la señora tampoco se dejó. Desconozco si anteriormente había sufrido otro tipo de violencia, y esta fue la gota que dicen que derramó el agua. Y ahí sí hubo entonces ya separación definitiva. Bueno, pero el proceso legal, entonces, ¿todavía se valía otorgar el perdón? Todavía se valía ir y otorgar el perdón. Ahorita, aparentemente, ya no puedes otorgar el perdón. Aparentemente, te voy a decir por qué.
porque puede solicitar una suspensión del procedimiento. Ya no puede decir, yo sé que le otorgo el perdón y ya, se terminó, ya no se puede. Pero para mí es irrisorio, porque ¿sabes cuál es la sanción de violencia? No es pena privativa de la libertad. Te van a sancionar a que no molestes, a que no ataques, tal vez te van a fijar una multa, lo que sea. No te van a meter a la cárcel. Por eso pues no se puede cambiar a la gente. Luchas y luchas y al final de cuentas el agresor sigue afuera amenazándote. Pero si lo denunciaste, capaz te busque. Porque hay gente que dice, ay no, si lo denuncio me va a buscar y me va a pegar, me va a matar. Por cierto, nosotros en Enfoque F estamos impulsando una modificación, una reforma al 19 constitucional para que el delito de violencia familiar física se convierta en delito grave y que sea de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, diferenciándolo de la violencia económica, de la violencia psicológica, de la violencia verbal, de la violencia patrimonial. Estos pudieran quedar como están, pero la violencia familiar física que sea delito grave. Pensamos, creemos que disminuiría la violencia en la sociedad, que disminuiría los feminicidios, porque ya no habría el ejemplo, si se llegara a erradicar la violencia familiar física, ya no tendría el ejemplo el niño de su papá golpeándole a una mujer. Sí, sería que si hay flagrancia, los detienen las 48 horas que marca el término constitucional y piden la vinculación muy rápida, en menos de otros 48 o 72 horas. Lamentablemente no hay pena privativa de la libertad. Ese es el problema. Ese es el problema, que no hay pena privativa de la libertad. Debería de haber. Para que los hombres también entendieran a respetar a las mujeres. Y las mujeres, sobre todo, de no callarse. De no callarse, sí. Esta también tuvo el valor, no solo de acudir a los medios de comunicación impresos, tradicionales de entonces, sino también de denunciar, de acusar, de interponer una querella en contra de su pareja, sí, sabiendo que él trabajó. Y de presionar con el jefe y decir, ¿sabes qué? Me hizo esto. O sea, no puedes tener una persona trabajando contigo que es impartidor de justicia cuando viene y me hace esto. Fue con el jefe del Ministerio Público. Sí. No perdió entonces su trabajo. Si se dieron el perdón. Sí, posteriormente hubo una negociación así entre ellos y así él siguió trabajando ahí. Pero sí hubo un hecho importante, que se separaron, ya dejó de haber violencia hacia ella. Pero entonces hay otro dato curioso que mencionaste. No era arma suya, estaba bajo su responsabilidad. Resguardo de la fiscalía, sí, efectivamente. La tomó, la llevaba. La portaba tal vez, andaba así como algo de él. Qué cosas tan increíbles. Bueno, pero es consecuencia de lo que vivimos todos los días, en todos los lados, en todos los estratos sociales. Violencia hacia la mujer se da. Hubo otro caso muy famoso de otro ministerio público, otro fiscal del ministerio público, que también fue a balacear la casa de su mujer, de su esposa, la madre de sus hijos. Increíble, otro MP. Otro MP. ¿Y ese cuántos años? ¿A cuántos años tiene que sucedió? No sé, 5 o 6 años tal vez. No recuerdo, 4 o 5. Balacea a la mujer amenazándola, porque es funcionario del Ministerio Público, porque tiene mucho poder. Pero su esposa, con todo y el miedo que tenía, lo que hizo fue quejarse con su jefe de él. Y el jefe le dijo, denuncia. Y aparte que le obliga al MP salir de su casa, pasar una pensión, lo despide de su trabajo. Ándale. Él, aunque no fue a prisión, el fiscal que en ese entonces era el fiscal regional, sí hizo justicia. Porque él sí que era una persona muy recta, le dijo, no vas a estar aquí conmigo ni en ninguna otra fiscalía, me renuncias. ¿Y sí renunció? Sí, claro. Eso es mano fuerte y mano dura. No solaparse porque somos amigos ni porque somos funcionarios. Sí. Eso es ponerse del lado de la víctima y del lado de la justicia.
Exacta, no de la víctima, de la justicia. Decir, bueno, yo soy impartidor, él es mi subordinado, pero no va a venir a hacer su voluntad. Fue un fiscal. Y un fiscal que hizo y le pidió la renuncia a su subordinado por la falta de respeto que le había hecho a su mujer. Entonces, hubo una renuncia a su trabajo como agente, como fiscal del Ministerio Público. Sí. Hubo una pensión alimenticia. Sí. Que... Y salir de la casa. Ajá. Pero, ¿ante un juez? ¿Llegaron ante un juez? No llegaron ante un juez, porque el fiscal en su momento, lo que la mujer pudo haber conseguido ante un juez, el fiscal obligó a su subordinado que lo hiciera. O sea, ¿para qué llegaban a un juez? Si es lo que iban a conseguir al final de cuentas. ¿Y cómo quedó al final? Ay, al final pues se separaron, no sé cuántos años. Se separaron unos años. Pero Y después... regresaron. Hubo una reconciliación. O sea que ahorita están juntos. Sí, pero una reconciliación, una modificación de la conducta, yo creo que un arrepentimiento. Y yo creo que eso se consigue a base de terapias. ¿Fueron ellos? Sí. Acudieron a Y el hecho de profesional. que la mujer no se quedó callada. Porque si se hubiera quedado callada, porque su marido es funcionario público, sobre todo es impartidor de justicia, si hubiera callado, pues creo que también hubiera habido un feminicidio más. Sí. Feminicidio, perdón. Pero ella no se cayó. Por eso es importante no callarse, es importante denunciar. Ella no se cayó. Sí. Con el temor, con las amenazas, dijo, ¿sabes qué? Voy y me quejo. Y la justicia se impartió. Si se hubiera quedado callada, hubiera sido diferente. Sí. Importante también la posición del fiscal de distrito. Sí, de ese momento. Sí. Eso es también administrar con perspectiva de género. Y olvidarse que somos amigos, porque a pesar de que son subordinados hay amistad. Sí. Ni modo. Una felicitación, lástima que no podemos dar su nombre. Hemos tenido conocimientos de expresidentes. Presidentes municipales de aquí. De aquí de Comitán, que golpean a sus esposas, a las primeras damas, a las presidentas del DIF. Mujeres empoderadas o con una posición ante la sociedad y en el gobierno. Son golpeadas también. Son personas que tienen que guardar la compostura porque si medio se desequilibran, el hombre, dijeran antes las viejitas, la va a arrastrar, le va a pegar y también la va a dejar con los ojos morados y la vamos a tener que ver con lentes tapando la cara para que no se le miren los moretones. Y como el presidente municipal tiene todo el poder económico, el poder político, supongo que quedaría en la impunidad esa agresión. Pues no lo podríamos saber porque yo creo que nadie tiene el poder político ni económico. Yo pienso que si la mujer, como primera dama, va y denuncia, en ese momento puede ser justicia también. ¿Tú recuerdas los hechos? ¿Los conociste? Sí, los conocí, no de tan cerca, pero sí los conocí. Más o menos, ¿cómo fue? Pues de golpearlo, de que el tipo tal vez llegaba tomado, alcoholizado, peleaban y la golpeaba. En su casa. Sacaba mechones de cabello, la dejaba toda moreteada, sí. Frente a sus hijos. ¿Tenían hijos? Sí, claro. Sí, frente a los hijos. Y todos ellos mirando, presenciando la agresión. O gritando, llorando que papá no hiciera eso. Bueno, ya alcoholizado también, aunque sea el señor presidente, se olvida de la compostura, de las normas sociales. Fíjate que hace tiempo hubo un video que circuló por las redes sociales, yo no sé si tú lo viste, que era de una señora que estaba con sus 2 hijos, diciendo que estaba bien, que no se preocuparan, que estaba resguardada, que estaba escondida. Y los niños decían, sí, estamos bien, no nos ha pasado nada, nos estamos escondiendo de mi papá. Él fue secretario de un presidente municipal. Es actualmente presidente de un partido, actualmente. Sí. Y al parecer tiene intenciones políticas. Y ese video estuvo circulando de la mujer con los hijos. Víctima de De violencia violencia también. también.
Ahí sí no te puedo decir si es cierto o no, pero la mujer lo decía. Se lo mandó a otra persona diciéndole que estaba allí. ¿Y acudiría ante la autoridad? No sabemos. No, porque es un video que circuló en las redes sociales. Pues es que sí, esto de los hombres empoderados que violentan a su pareja, aquí cerca en Teopisca, nosotros le cambiamos inclusive de nombre al presidente, le pusimos el Pacquiao, si sabes de box. Sí, claro. ¿No? El Manny Pacquiao de Teopisca golpeó a su mujer de tal manera que ésta terminó hospitalizada, con huesos rotos o desviados, pero se veían imágenes de ella siendo atendida en un hospital, golpeada por su esposo. Nunca se supo que fuera sancionado, nunca se supo que fuera acusado siquiera, y creo que lo peor es que siguen juntitos. ¿Sabes por qué no acusan a las mujeres? Primero, porque tienen el temor del golpeador. Si acuso, me va a ir peor. Esa es una. Dos, pues están empoderados. Piensan que ellos tienen mucho poder y realmente no lo tienen. No tienen ese poder. Yo creo que el poder nos tenemos nosotros para defendernos, cada una de nosotras. No me refiero a una defensa a golpes, no, de denunciar. De denunciar. También, y acudir a las redes. Sí, a las redes sociales, sí, también. Y tenemos que creer un poco también en las autoridades, aunque las autoridades a veces, no sé si por querer hacer su trabajo no lo hacen tan bien, o por la carga de trabajo que tienen, porque también tienen mucho trabajo. Cierto. O lo clásico. Te voy a decir otra cosa que pasa en este medio. Ahí viene otra vez a denunciar. ¿Para qué le hacemos caso si al rato va a hacer las paces? Sí. Solo nos va a hacer perder el tiempo. Nos va a hacer perder el tiempo en iniciar una carpeta de investigación, en integrar una investigación para que a la hora ya regresó con el marido. Ahí viene otra vez la golpeada a denunciar. Mejor ya no le hago caso. Porque eso pasa también. Te voy a decir un secreto. A ver. Mi papá decía que el proverbio chino dice, cuando tú llegar a tu casa, tú pegarle a tu mujer. Tú no saber por qué, pero ella sí. Es algo cómico, pero te voy a decir que, o sea, ¿cómo te dicen, pégale? Sí. Yo conocí un caso también de una persona, él no es funcionario público ni nada, que le decía a su mujer, voy a decir una palabra antisonante, ¿lo puedo decir? Sí. Decía, mira hija tu chingada madre, si no te aplicas te voy a quebrar la madre. Y sacaba el cinturón. Porque la agarraba sin hinchazos. Y decía, que me denuncie si quiere, porque un día yo hablé con él y dijo, ¿ya te va a denunciar? Que me denuncie, a ver si no le da vergüenza bajarse los calzones delante del Ministerio Público. La agarraba sin hinchazos. En las pompis. ¿Te puedes imaginar eso? Sí. Qué terrible yo no sé si los papás le pudieron haber hecho eso a la chica, y estoy hablando de una niña muy bonita, jovencita. Y que no llegó a las autoridades. No, de hecho en esa ocasión hablamos con los papás de ella para que denunciaran y ni los papás quisieron. ¿Puedes repetir lo que decía tu papá? De llegar a tu casa, pegarle a tu mujer, tú sabes por qué. No, tú no sabes por qué, pero ella sí. Yo quisiera comentarte que esos decires, dichos, los chistes y canciones, proverbios, son francamente misóginos, machistas, y que forman parte de nuestra cultura. De nuestra educación machista. Nosotros somos creados en una educación machista. 100% misógena por mujeres que permitimos que mi hijo le pegue a su hermana, por mujeres que permitimos que los hijos desde chicos humillen, maltraten a la mujer, por mujeres que decimos, hace poco yo conocí a un niño y le dije, oye, pero tú tienes muchas novias, y le dije, ¿no te dice nada tu mamá? Y me dijo, no, mi mamá se siente orgullosa que su hijo sea tan machista, tan machito.
sea, ¿cómo yo como madre voy a permitir que mi hijo tenga 3, 4 novias? ¿Qué le estoy enseñando? Sí, exactamente. Yo quisiera que comentáramos sobre que la no violencia es un derecho humano y que debiéramos irlo respetando y que las autoridades también asumieran su papel para que ese derecho humano a la no violencia se haga realidad, porque lo estamos pisoteando. Claro, que se pudiera respetar. Pero ¿sabes qué es lo más cómico de todo esto? Que funcionarias de derechos humanos también han sufrido violencia. Y como tienen un puesto público o alto en derechos humanos, se tienen que callar. Sabiendo que es un derecho humano el vivir sin violencia. Pues también lo sufren. Dedicándose inclusive a la protección de los derechos humanos de las personas. Y no denuncian, porque son funcionarias de derechos humanos. Y es por el qué dirán. Yo conozco muchas mujeres, realmente conozco muy pocas que no sufran violencia. La mayoría que conozco sufren violencia. Y las mujeres no solo sufrimos violencia por nuestros cónyuges, nuestros esposos, no, también por nosotras las mismas mujeres. A ver, ¿cómo? Pues es que es bien fácil. Hablando de misoginia y violencia, ves una muchacha bonita, de minifalda, con bonitas piernas, con bonitos senos, con blusa escotada, dices, esta es una prostituta, esta es una cualquiera. Y eso es violencia. Violencia. Nosotras. O simplemente, ahí va esta que el marido le pega. Y hablar o burlarnos. Mira, cómo le pegan. También es violencia. Porque por esa burla las demás mujeres no quieren denunciar. En este caso, esta funcionaria o trabajadora de derechos humanos se guardó, se calló, aguantó. Aguantó, hasta que llegó el momento que estalló y dijo ya no. No denunció, pero sí hubo una separación y un divorcio de por medio. Encontró una vía. Encontró. Esa es una vía para salir del infierno y para salvar la vida, ¿no? Porque no sabemos en qué momento la violencia familiar va a llegar al extremo del feminicidio. De hecho, hemos dicho que el feminicidio solo es una prolongación de la violencia familiar. Se le pasa la mano al agresor y se convierte en feminicida. Sí, claro. Sí, y son hechos que el agresor a veces ni sabe que los cometió. Porque no son hechos pasionales porque sea pareja, no, sino porque en ese momento la adrenalina es tan fuerte que el agresor tal vez no se da cuenta que golpea, que balacea, que apuñala a su víctima. Y hemos sabido de ese tipo de situaciones, de gente que ve que se están peleando y no se meten. No se meten ni a defender, y al rato amanece la persona muerta. Oye, por cierto, nuestras leyes dicen que se castiga al violento y también a la persona que, pudiendo haber evitado la violencia, no hace nada. Pero mira, aquí en Chiapas todavía nuestras leyes, nuestra, ¿cómo te dijera yo? Idiosincrasia, así se dice la palabra, es todavía muy limitada. Por ejemplo, en las comunidades. En las comunidades es normal que el marido le pegue a la mujer, a las hijas, que las deje sangrando. Y los agentes municipales no se van a meter porque no tienen tiempo para estar perdiendo en algo que es muy común. Algo natural. Algo natural. O sea, que el papá le pegue a las hijas o que le pegue a la mujer. Aparte, ¿qué crees? Que ellas se lo buscan. La culpa lo tienen ellas, por eso le están pegando. Eso es lo que se dice, ¿no? Ella lo provocó. Es otra cosa que yo estoy en contra. Habemos mujeres. Yo soy muy feminista y defiendo a las mujeres. Pero si es mi hermano el que golpea a su mujer, ella tiene la culpa porque no es una buena mujer. Ahí sí se olvida de su feminismo. Claro. Pero si me golpean a mí, yo me defiendo. No.
defendernos a todas, no me importa si es mi cuñada y el agresor es mi hermano. Porque no hay nada que haga que tú tengas la culpa, ni para que te dañen física, ni psicológica, ni verbalmente. No hay nada. Puedes discutir, puedes aclarar, pero no tener miedo a decir lo que piensas ni lo que sientes. Pues hablando de funcionarios, altos funcionarios, Leticia Bonifacio Alfonso llegó a Chiapas a capacitar a los jueces y las juezas del Poder Judicial chiapaneco para que aprendan a juzgar con perspectiva de género. Sin embargo, allí entre café, galletas y etcétera, llega y le pide al juez que está llevando su caso que por favor no lo vincule, porque su hermano tiene una querella en su contra de violencia de género. Es decir, alguien que se dedica a capacitar a jueces para que juzguen con perspectiva de género le pide a un juez que no juzgue con perspectiva de género. Ahora yo te voy a decir una cosa, también se sabe de secretarios de acuerdos. Ajá, que golpean a sus mujeres. A ver. Secretario de acuerdo también, que está adscrito en Comitán, que está aquí en Comitán, que ha golpeado a su mujer muchas veces. Uh-huh. ¿Y la mujer no trabaja en el Ministerio Público, solo él? No, también trabaja. ¿También? En el juzgado penal. Uh-huh. Y se escuchan los gritos, los pleitos, y tampoco denuncia. Conociendo de leyes, teniendo a mano la autoridad. No denuncia. Por eso lo importante es, no importa, mira, el estrato social al que pertenezcas, denuncia. Denuncia. Y no importa si las autoridades te van a hacer o no te van a hacer caso, denuncia. Yo denuncié en una de mis notas periodísticas a un fiscal de distrito que golpea a su mujer. Pero la mujer nunca dijo, esta boca es mía. No negó, pero tampoco fue a acusar a su esposo. Y siguen juntitos, sigue la violencia. Ojalá le haya dado pena al señor funcionario de la Fiscalía General del Estado y se haya medido un poquito, porque al menos ya sabe que aquí en Enfoque F decimos las cosas. Pero en este caso, entonces, la trabajadora de derechos humanos sufrió durante muchos años violencia. Sí, claro, durante muchos años sufrió violencia física, violencia verbal, violencia emocional, maltrato psicológico 100%. Sí. Y algo detonó para que al final ya se rompiera ese círculo de violencia. Yo creo que detonan el hecho de que tus hijos crecen y se están dando cuenta de lo que estás viviendo. Y es cuando dices, tienes que defenderlos a ellos y enseñarles que las mujeres merecen el respeto. Sí. Que merecen respeto. Pues qué bueno que en este caso hubo una separación. Eso es cortar el círculo de la violencia. Eso es defender la vida, ¿no? Y eso es también, de alguna manera, decirle a los hijos, no golpeen a su mujer. O decirle a las hijas, no porque son mujeres, van a tolerar la violencia de su pareja masculina. Ni la violencia física ni verbal. Pues son las conclusiones que estamos alcanzando. No al silencio, muy importante. No a la vergüenza. No sentir vergüenza. Acudir a pedir auxilio, ayuda a quien esté cerca, al policía, a un familiar, al vecino. También decirle a la gente que ahora ya la violencia familiar se persigue de oficio. Significa que se puede denunciar al vecino, quizá corriendo algunos riesgos, se puede denunciar al vecino de violencia familiar y el Ministerio Público deberá darle seguimiento. Pero denunciar al vecino implica también protegerse, es hacerlo en defensa propia, porque la violencia familiar se contagia como se contagia el llanto de los niños.
así estamos llegando al final de este programa. Yo quisiera que, para cerrar, nos dijeras una invitación a las mujeres a que vayan aprendiendo, entonces, a no quedarse calladas. Es que la única invitación que te puedo hacer, lo que yo miro necesaria, es no callarse. Yo insisto, no callarse, no nos critiquemos, nos acuerpemos como mujer, no critiquemos a la mujer violentada, no nos burlemos de ella. Al contrario, la ayudemos. Tampoco nos compadezcamos, no, tampoco. Pero sí la apoyemos. Y no necesitamos por ninguna forma ser a ninguna asociación de feministas, de mujeres, no. Solo por el hecho de ser mujer, yo soy mujer, te apoyo. Sí. Y no te critico. Correcto. Hablar, no callar. Bien, te agradecemos mucho que hayas venido a compartir tu experiencia, el trabajo que has realizado también con otras mujeres. De ahí has tomado también aprendizajes y lo has compartido con nuestras mujeres y bueno, hombres y mujeres que escuchan, que siguen este programa. Muchas gracias, ojalá que en un futuro puedas estar otra vez con nosotros. Gracias a ti, te lo agradezco mucho y espero que realmente este programa lleve un mensaje y podamos cambiar la idea que tenemos de las mujeres que denunciamos. Gracias, Victoria. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos el próximo jueves. Hoy nos mostraron que un camino para evitar o detener la violencia es la denuncia en las redes sociales. Nuestra entrevistada la ha utilizado e invitó a todas las mujeres a utilizarlas para su protección. El escándalo en lugar del silencio. El silencio mata. El escándalo previene otro golpe, previene un posible feminicidio. Pero en las redes sociales también se ocupa de la solidaridad, que en el feminismo adquiere otro nombre, la sororidad, que viene de sor, de hermandad. Las mujeres se deben hermanar ante la violencia y en las redes sociales también pueden mostrarlo cuando alguna mujer denuncie a su golpeador. Suele ocurrir, sin embargo, que en lugar de la solidaridad hacia las mujeres que denuncian, aparecen manifestaciones en su contra, expresiones en su contra. El machismo es cultural y ahí se manifiesta al señalarla, al denostarla, al denigrarla, en lugar de apoyarla y compartir su denuncia. A quien se tiene que denostar y señalar es al hombre violento, no a la víctima. La víctima es una sobreviviente y debemos aplaudirle el haber salido de ahí. Por eso muchas mujeres víctimas de violencia, con dinero suficiente, con un estatus social elevado, con poder político dentro del gobierno y hasta ocupando posiciones de poder jerárquico dentro de la propia Fiscalía del Estado, guardan silencio y no acusan, ni menos exhiben a su golpeador a través de los medios de comunicación. Por el ¿qué dirán? Por la pena, por la vergüenza, muchas mujeres callan y soportan estoicamente la violencia de género, cuando la vergüenza debe ser para el victimario, para el golpeador, para el macho violento. Todos tenemos algo que aportar para alcanzar una vida libre de violencia. Y en este programa, en Enfoque F, queremos coadyuvar a ello. Por eso te pedimos que nos apoyes comprando los productos que aquí anunciamos y de esa manera nuestro programa Enfoque F se sostenga con dinero limpio y de esa manera nunca tenga que ser censurado por el gobierno. Hoy también te estamos ofertando el libro Transición Política, la historia de una elección que transformó a Comitán, y puedes obtenerlo a través de Amazon, buscándolo por mi nombre de Israelí Ángel Cifuentes o por el título del libro. Si nos ves por YouTube encontrarás el enlace en la descripción. Apoya la independencia de Enfoque F. Te necesitamos. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Muchas gracias. Paletas La Morita te invita a probar los más ricos postres helados de Comitán. Prueba nuestras paletas de nanche curtido, pistache o chimbo, todas hechas con frutas naturales.
Pedidos al número 963-126-2016 o en nuestra página de Facebook Paletas La Morita, elaboradas en casa. Cerca de un siglo, Comitán de Domínguez fue cuna del priismo chiapaneco. Una plaza que pertenecía a un solo partido. Una ciudad que no conocía la alternancia. Sin embargo, a inicios del nuevo milenio ocurrió un evento insólito. El PRI sufrió su primera derrota a manos de un candidato de oposición. Fraudes, corrupción y traiciones. Así fue como Comitán se abrió, por primera vez, luego de 72 años, el camino a la democracia. Transición política, la historia de una elección que transformó la vida política en Comitán. Disponible en Amazon.